activar el micrófono y preguntar. Gracias, chicas. No, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Paola Mercado, yo soy trabajadora social, pertenezco al programa Las Víctimas contra las Violencias. Bueno, mi nombre es Betina Esteban, soy psicóloga también del programa Las Víctimas contra las Violencias, del equipo Niñas, que trabajamos todo lo que es explotación sexual y grooming. Mi nombre es Susana Cafaro, yo pertenezco al Ministerio de Turismo de la Nación, un programa que se denomina Turismo Responsable e Infancia. Y trabajamos todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos de niños en viajes y turismo, previniendo la explotación sexual, el trabajo infantil y la trata. Bueno, nuevamente gracias a todos y todas por estar hoy presentes en esta jornada de capacitación sobre explotación sexual comercial. Yo voy a comenzar en el día de hoy hablando un poco sobre el programa, la creación del programa Las Víctimas contra las Violencias que pertenecemos Betina y yo, para que, digamos, contextualizar y para que ustedes también puedan entender, digamos, por qué la denominación así del programa y la trayectoria y la creación de los equipos móviles. El programa Las Víctimas contra las Violencias se creó en el año 2006, está a cargo de la doctora Eva Giberti, que es una psicóloga y asistente social en ese momento, que tiene mucha trayectoria y recorrido con las temáticas de niñez, adolescencia, familia, con el tema de género y con el tema de adopción también, y ella es la coordinadora desde el 2006 hasta la actualidad. El programa Las Víctimas contra las Violencias, digamos, tiene toda una perspectiva de derechos humanos y una formación en género de todos los profesionales y las profesionales que conformamos el programa en sí. Es un programa que tiene su radio de actuación de los equipos móviles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, acá en la capital de la Ciudad de Buenos Aires. Los equipos están conformados por psicólogas y trabajadoras sociales, y la diferencia que tiene con otros dispositivos de atención, acompañamiento a víctimas, es que, como dije anteriormente, son equipos móviles, o sea, se trasladan hasta el lugar donde se está sucediendo el hecho de violencia, ya sea de violencia familiar. Uno de los equipos es el equipo de atención a víctimas de violencia familiar, que funciona 24 horas todos los días, y que lo que hace es, cuando alguna persona, ya sea la víctima, un familiar de alguna institución, un vecino, se comunica a la línea 137, que también tiene alcance en la ciudad de Buenos Aires y en Misiones, en algunas ciudades de Misiones, atiende una profesional psicóloga o trabajadora social y hace una evaluación de la situación por la cual se están comunicando. Esta profesional hace una evaluación y, en base a lo que plantea la persona que se está comunicando, evalúa, digamos, si es un llamado de orientación, de información, de contención, o si es un llamado donde hay que realizar el desplazamiento de uno de los equipos. O sea, va un equipo en un auto acompañado de policía hasta el lugar donde está la víctima, digamos, padeciendo la situación en el momento, ¿sí? Lo que hace el equipo es evalúa, digamos, si tiene que ir al domicilio, por ejemplo, si está el agresor o no, cómo se encuentra la víctima, si la víctima está lastimada, si los chicos están lastimados. Obviamente la primera intervención que hay que realizar es convocar a la ambulancia y hacer el traslado a un hospital para que reciba la atención necesaria por su salud. Muchas veces lo que sucede es que nos encontramos con víctimas que no están aún
preparadas para realizar la denuncia. Entonces lo que hace el equipo de profesionales es, obviamente no se obliga a nadie a hacer la denuncia, pero sí se le brindan los, digamos, se le informa cuáles son sus derechos para que la persona sepa qué es lo que puede pedirle y reclamarle al Estado por sus derechos vulnerados. ¿Sí? No sé si por ahora vamos entendiendo. A mí me parece que está bueno que ustedes, todos los que están presentes, también puedan, si hay alguna consulta o algo que no se entienda o quieren hacer algún comentario, que también lo puedan aportar, así se hace lo más dinámico posible también esta charla y que no sea solamente una mera presentación. A ver, en Marcos Paz, por ejemplo, ¿cómo va? Activen el micrófono porque quedó desactivado y no lo vamos a poder escuchar. Ahí activan. Ahí va. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mercedes Morales, somos Mesa Preventiva de Violencia Familiar y Asociación Civil Haciendo Huellas. Hacemos ese mismo trabajo que ustedes están comentando, con la excepción que no tenemos el equipo de acción rápida que tiene el programa de ustedes. Y creo que estamos todas de acuerdo con el tema, es que es un equipo efectivo que está trabajando en la ciudad de Buenos Aires. Nosotras acá tenemos las mismas formas de trabajar, con una articulación completamente definida con todas las áreas. Así también podemos interactuar y llegar hasta las personas en situación de violencia, atenderlas, contenerlas. Y bueno, creo, chicas, que nos sentamos ahí. Ahí te paso con una compañera. Escucha, y si no, esto lo hacemos. Sí, buenos días. Bueno, también formo parte de la mesa preventiva, lo mismo que Mercedes. Lo que no entendí bien, que hay 4 horas de atención. Nosotros tenemos atención las 24 horas del día y que por ahí no depende solamente del espacio de la mesa preventiva, sino que también comprometemos al resto de las áreas, como por ejemplo acción social, servicio local. O sea, trabajamos articuladamente porque obviamente hay situaciones de violencia en donde también hay vulnerabilidad con los menores. Entonces, obviamente trabajamos también desde este lugar de articulación, comisaría, o sea, no solamente nosotras, sino también el resto de las áreas del municipio. Bueno, sí, nosotras, el programa funciona 24 horas, tal vez no se entendió y a ustedes les quedó la idea de que son 4 horas, pero en realidad es 24 horas todos los días. 24, quedó 4. Bueno, sigo con la presentación y cualquier cosa, ustedes si tienen alguna consulta nos levantan la mano, nos hacen algún gesto para que podamos darles la palabra y que ustedes activen el micrófono, ¿sí? Bueno, sí, nosotras, digamos, es un equipo, sigo con la presentación de violencia familiar, que recepciona entonces el llamado a través de la línea telefónica, que es la línea 137, se hace una evaluación, digamos, de la situación, en el caso que se necesite se desplaza un equipo que es para situaciones de urgencia y emergencia. Se va, se frena, digamos, la situación, si está el agresor se lo detiene, siempre acompañado, como dije antes, también de la policía, tanto como para resguardar la integridad, digamos, o el espacio donde van a entrevistar las profesionales a la víctima. Obviamente no se hacen entrevistas en conjunto, no es que las profesionales llegan al domicilio y escuchan el relato del agresor y de la víctima, sino que se separa inmediatamente, se contiene a la víctima, se la escucha y, como dice el nombre del programa, digamos, no es solamente, digamos, pensamos una víctima de modo pasiva, sino que lo que se busca es que propiciar el empoderamiento de esa persona
y que no quede solamente como un sujeto o una sujeta, digamos, donde recepciona la asistencia de las profesionales, ¿sí? Digamos, eso también me parece que es algo importante y algo que destaca y que la doctora Giberti lo ha mencionado en reiteradas ocasiones en sus presentaciones, y también tiene que ver, digamos, con la filosofía del programa y por qué esa denominación y no muchas veces como suele llamarse asistencia a la víctima, ¿sí? Entonces, las profesionales llegan al domicilio, se hace una evaluación, se le dice a la persona cuáles son sus derechos, se la escucha. Muchas veces nos encontramos con víctimas que están totalmente, digamos, desbordadas, angustiadas, que son muchos años de haber padecido tipos de situaciones de violencia. Entonces, si la persona quiere, se la acompaña, se la traslada hasta la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el único lugar habilitado en la Ciudad de Buenos Aires para tomar denuncias por violencia familiar, ¿sí? Y el equipo no solo trabaja con mujeres víctimas de violencia, sino que también actúa, digamos, cuando hay niños, cuando hay adultos mayores y también cuando hay varones que son víctimas de violencia, porque no es solamente que se atiende a las mujeres y, entre comillas, se discrimina si hay una consulta o un pedido de orientación por parte de un varón. Entonces, en la Oficina de Violencia Doméstica, las profesionales lo que hacen es acompañan a este organismo donde tienen que realizar la denuncia. Primero tienen como un sector de admisión donde tiene que presentar por qué va a hacer la denuncia. Este lugar también funciona 24 horas todos los días y trabaja con los juzgados civiles de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa muchas veces es que los equipos de la Oficina de Violencia Doméstica y los equipos del programa funcionan 24 horas, pero los juzgados funcionan solamente de lunes a viernes de 7:30 a 13:30. O sea, cuando va la persona a realizar una denuncia, ahí ella presenta la situación, las profesionales ya le dijeron, ya le comentaron, digamos, le informaron cuáles son sus derechos y qué es lo que puede y qué es lo que debe solicitar, porque pensemos que muchas veces las mujeres se encuentran en un estado donde tal vez por primera vez están haciendo una denuncia y no saben qué es lo que pueden pedir, desde la prohibición de acercamiento, prohibición de contacto, la exclusión del hogar, el tema del con quién se van a quedar los chicos, los alimentos. Son un montón de datos, un montón de información que muchas veces las víctimas no las conocen, tienen muchos miedos. Entonces lo importante es este acompañamiento que hacen las profesionales, no solamente, digamos, desde lo presencial, sino que también desde la palabra y desde que las personas sepan qué es lo que pueden pedirle y reclamarle al Estado, que obviamente es el responsable de que sus derechos vulnerados sean nuevamente, digamos, ejercidos. Entonces, cuando están en la Oficina de Violencia Doméstica, lo que yo quería decir anteriormente era que los juzgados cierran 1:30. Y si, por ejemplo, hay que hacer un oficio con medidas de protección, ya sea para la víctima y para los hijos o solo para la víctima, según lo que relata la misma, nos encontramos con que fuimos un sábado a las 2 de la tarde y recién las medidas las va a poder obtener el primer día hábil de la semana siguiente, o sea, sería el lunes en este caso que yo digo. Entonces, el equipo queda en contacto según las características de la persona, de la víctima, para
acompañarla el lunes, en el caso de ser necesario, a retirar esas medidas y volver a reiterarle qué es lo que tiene que hacer con eso. No es solamente que hace la denuncia, sino que, como todos sabemos, es un primer paso de un largo camino que va a tener que recorrer esta persona. ¿Sí? No sé si ustedes trabajan de forma similar o tienen algo que quieran aportar al respecto. A ver. Ahí toman el micrófono. Estoy acá, pasa que no me ven. Sí, ahí van a... Actívenlo, recuerden. Sí, y más o menos trabajamos, no sé, está muy cortadito con respecto a las actuaciones, que vos creo que hablabas de que a veces hay ese compás de espera, que a veces cuando es el fin de semana. Nosotros acá, cuando la problemática así, o sea, hay peligro o el agresor es un peligro inclusive para terceros a veces, tenemos la fiscal de turno que actúa de oficio a veces cuando la situación así lo requiere. Pero sí el acompañamiento también está. Nosotros trabajamos articulando con la Comisaría de la Mujer, que ante determinadas problemáticas o vulnerabilidad de las personas en situación de violencia, nos acercamos para hacer el trabajo de acompañamiento. Y obviamente nosotros también tenemos, a través de nuestra asociación, un refugio para las personas en situación de violencia, que bueno, si es que no tiene algún familiar, y obviamente siempre hablando como último recurso de la persona en situación de violencia, se la lleva al refugio hasta que salen las medidas, o obviamente depende del peligro de la persona. Pero sí, trabajamos en red, articuladamente, trabajamos mucho con acción social cuando la persona en situación de violencia no tiene dónde ir y que tiene que, bueno, recurrir a algún alquiler. Como primera medida se le da una ayuda económica para ese alquiler hasta que ella pueda de pronto tener o disponer de algún dinero para seguir alquilando, si en caso de tener que abandonar el domicilio, porque no todas las veces la persona en situación de violencia tiene una casa. A veces tiene que alquilar y el agresor obviamente no se niega a pagarle ese alquiler. Está el Estado para, bueno, para ayudarla para que ella pueda conseguir un trabajo o disponer de algún dinero para el alquiler. Sí, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un único refugio que para poder ingresar se hace una evaluación en la Oficina de Violencia Doméstica, digamos, de el riesgo que existe y es un refugio, digamos, a puertas cerradas, o sea, no, la persona puede estar allí transitoriamente con sus hijos varones hasta los 13 años. O sea, el equipo de atención a víctimas de violencia familiar tiene que armar, digamos, redes con el grupo familiar o referentes sociales, porque el programa, ni el programa ni el ministerio cuenta, digamos, con un espacio de alojamiento para las víctimas que muchas veces refieren que no son de acá, no son del país o que no tienen familia. Entonces acá lo que existen, digamos, son como hogares de tránsito o paradores para esas situaciones donde no hay una red que pueda sostener transitoriamente a esta víctima en todo lo que es el proceso de la denuncia. Tal vez como no quiero ocupar tanto espacio, no era la idea, digamos, en la jornada de hoy, les presento el equipo de violencia sexual, que también es otro equipo que pertenece al programa, que es un equipo de atención a víctimas de violencia sexual que trabajan todos los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños, adolescentes, de mujeres, de varones, de trans, y también funciona 24 horas todos los días en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La diferencia es que este equipo está conformado por todas mujeres, psicólogas y trabajadoras sociales, y
se interviene desde el momento que la víctima va a la comisaría a hacer la denuncia. Todos los equipos tienen como objetivo evitar la revictimización, ¿sí? En el caso de violencia familiar, por ejemplo, lo que sucedía y aún hoy continúa sucediendo, pensamos que en menor medida, es que cuando va una persona a la comisaría a hacer la denuncia se encuentra con personal policial que muchas veces le dice, bueno, usted usted qué le hizo, para qué, ya sea con el marido, con el compañero, vaya, hacerle unos mates y reconcíliense, digamos, esto lo seguimos escuchando. Y en el caso de violencia sexual también, bueno, pero ¿qué hacías sola, en tal horario? Y si vos accediste a entrar a un hotel, ahora no podés venir a denunciarlo, por ejemplo, en situaciones donde se consiente una relación sexual, pero llegado el momento, el agresor decide no colocarse un preservativo y obliga a la mujer a tener relaciones sexuales igualmente. Entonces, en esos casos, el equipo de violencia sexual asiste a la víctima también durante todo el proceso de la denuncia, que sería, digamos, en realizar la denuncia en la comisaría, en el caso que sea necesario, se la acompaña a un hospital público para que reciba el protocolo de atención para casos de violencia sexual, que sería los medicamentos y en la pastilla del día después o la anticoncepción de emergencia. Esos son los dos grandes equipos móviles que trabajan en terreno, que tienen intervenciones domiciliarias. Ya mencioné la línea 137, que también tiene alcance en la ciudad de Buenos Aires, y después está un equipo de seguimiento, que no se hace seguimiento de todos los casos, sino de los que las profesionales que intervinieron evalúan que es necesario que esa víctima, esos familiares o referentes de la víctima continúen acompañados por un tiempo determinado, ¿sí? Y también, como mencionaban ahí en Marcos Paz, trabajamos articuladamente con Desarrollo Social de Ciudad, de Nación, con el Ministerio de Trabajo, porque entendemos que no solamente la persona tiene que, o una vez que hace la denuncia, ya se termina, digamos, o se frena la situación, pero, digamos, para poder sostenerla o para poder sostener esa denuncia en el tiempo, necesita, como sabemos todos, digamos, la alimentación diaria para ella y para sus hijos, el sostener el alquiler de una vivienda y un tratamiento también desde lo terapéutico que pueda fortalecer a esta mujer en la decisión que ha tomado en ese momento, porque muchas veces pensemos que ella sigue estando enamorada de ese señor, por más que ha pasado, ha atravesado un montón de situaciones y puede ser durante muchos años. Para ir cerrando yo, digamos, mi presentación y darle la palabra a Betina, les quería contar que desde el año pasado, desde octubre, el Ministerio de Justicia de Nación junto con UNICEF crearon una campaña, se lanzó, que habla de Hablemos del abuso sexual infantil, que es una campaña que tiene alcance nacional, que tiene una línea que se creó, digamos, también con alcance nacional, que es atendida 24 horas todos los días por las mismas profesionales del programa, que lo que estamos recibiendo son consultas, pedidos de orientación de víctimas o de instituciones o de referentes familiares o sociales, en casos donde hay una sospecha de que una niña, niño o adolescente está siendo víctima de algún delito contra la integridad sexual. Ese es un recurso que ustedes pueden utilizar, ya sea por teléfono o el mismo número de teléfono @jus.gov.ar, que es un correo electrónico
que manejamos alguna de las profesionales del programa y que para que tomen nota. Después les proyectamos los teléfonos Dale, y el sí, correo para que después tomen yo siempre nota. Normalmente les mando el material, todos los genial. contactos por mail a todos los coordinadores. Buenísimo. Bueno, si querés, Betina, te paso La posta. la palabra. Y bueno, y si queda alguna consulta, algo de lo que estuvimos hablando, bienvenido sea y lo charlamos. Bueno, buenos días. Antes que nada le pido disculpas porque estoy con mucha tos, pero bueno, no quería perder esta oportunidad de venir y compartir con ustedes la experiencia de trabajo que tenemos con Paola desde el programa. Paola, como recién les comentó, habló sobre los equipos y hoy estamos en representación de un tercer equipo que tiene algunas particularidades porque trabajamos con un delito que en realidad lo que siempre fuimos históricamente observando es que hay un bajo nivel de denuncia porque es un delito que en realidad no es considerado como tal por la mayoría de la sociedad cuando hablamos de explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Por ahí si hablamos de prostitución infantil nos entendemos un poquito más, si hablamos con esos términos. Y es una problemática que en un primer momento hicimos un trabajo de campo enorme recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires, donde estas situaciones eran detectadas a diario, pero desde la sociedad, desde las fuerzas de seguridad, desde la justicia, observábamos que la situación no estaba visibilizada como delito, sino que era algo más, era una cuestión ya casi cotidiana, y eso marcó la imposibilidad de trabajar con estas temáticas. Entonces decidimos empezar por el camino inverso, en vez de ir directamente al choque o al ataque de estas situaciones, empezar con jornadas de capacitación o actualización de conocimientos, de sensibilización. La idea empezó a ser poner el tema sobre la mesa, que era lo que observábamos que no sucedía desde muchos sectores. Y a lo largo de estos años fuimos abordando esta temática. Yo recién les decía esto de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, una denominación bastante larga que nuestro país empezó a incorporar de a poco gracias a instrumentos normativos internacionales que hablaban de este tema y que proponían nombrarlo de esta forma. Porque si, uno a veces piensa que la forma de nombrar las cosas o las palabras que usamos son inocentes, pero en realidad nos marcan un poco cómo nosotros vamos a concebir estos temas. Si yo digo prostitución infantil, en realidad estoy poniendo un poco el acento en ese niño o esa niña que se está prostituyendo, como que estoy dejando la responsabilidad de lado de quien quiero considerar en realidad como una víctima. Entonces, si yo digo explotación sexual comercial, en realidad quiero saber y quiero apuntar a ese adulto que abusa de un niño, niña o adolescente, que utiliza ese cuerpo como un objeto de compra y de venta, y ya sea entregando dinero o ropa o comida o una dosis de droga, por ejemplo, accede al cuerpo de estos niños para abusarlos. ¿Se entiende? Esta diferencia de abandonar una denominación y empezar a utilizar la otra para enfocarnos en eso, visibilizar al adulto explotador. Ya sea el mal llamado cliente, siguiendo con esta terminología, esa persona que paga, que entrega algo a otro a cambio de abusar de estos niños, y también es explotador aquella persona que obtiene un lucro económico, ¿sí? El proxeneta, el regente, el que hace un negocio de estos abusos, entonces obtiene una ganancia más que nada a nivel económico. Sí, hasta acá más o menos. ¿Alguien quiere, en cuanto quieran decir algo, siéntanse con libertad de levantar la mano e interrumpirnos las veces que sea necesario? Está fija, digo, no sé. No, porque va variando. A ver, Mar del Plata. No, pero ellos, digo, sí. no se mueven. A ver, perdón. Huangalén lo que hace nos mira, cuando se va cortando, nos mira en YouTube directo. Va haciendo genial. Se acordamos con eso, yo le pasé recién el link. A ver, Mar del Plata. Sí, nosotros estamos bien atentos escuchando. Muy Está clara muy la bien. disertación. Genial, gracias. Bueno, continúo entonces un poquito más. Empezando entonces a abordar la problemática de la explotación sexual desde el tema de la sensibilización y visibilizar la problemática que la verdad estaba muy oculta.
empezamos, bueno, con este trabajo a tener como unos resultados un poquito más satisfactorios que con esa primera metodología de choque, de ir directamente a la calle, al campo, a buscar el problema, a iniciar las denuncias y demás. Porque aparte, Paola, por ejemplo, recién hablaba de situaciones donde hay una víctima clara, que quizás a veces es difícil que se considere como víctima, pero llegado el caso, refiere, bueno, soy víctima de violencia, de golpes, de violencia psicológica, de abuso. En el caso de la explotación sexual, las víctimas no consideraban que eran víctimas de un delito porque en realidad esto está muy mezclado con situaciones que se consideraban como un trabajo, o que aquel proxeneta, aquel regente, aquel explotador en realidad era un novio que cuidaba de la víctima. Había una confusión en muchos términos, entonces eso hacía que incluso desde la justicia los casos costaran mucho que puedan llegar a una denuncia, a un procesamiento de estas personas. Algo para que te... Sí. A ver, Marcos Paz dejó el micrófono ahí. Ahí está, bien. Entonces, como les decía, bueno, empezamos a encaminarnos en esta etapa de sensibilización y capacitación, y en el camino nos fuimos encontrando con nuevas situaciones que estaban ligadas a la explotación. En una de ellas no voy a ahondar mucho porque acá está Susana, que es especialista en el tema, que es la explotación ligada al turismo, algo que costaba mucho que la gente pudiera entender de qué se trataba y sin embargo es una realidad. Y otra situación que se empezó a dar tenía que ver con las nuevas tecnologías, que es también una modalidad distinta de cometer este tipo de delitos. Pero antes de meterme con las nuevas tecnologías quería marcar algunas diferencias que suelen prestar confusión. Y una es el tema de la trata de personas, digamos que solemos equiparar la explotación sexual con la trata de personas. Cuando hablamos de explotación sexual, primero que en el Código Penal no lo vamos a encontrar de esta forma, no está tipificado como delito de esta forma, aunque sería la que más nos guste. Podemos apelar a figuras como la corrupción de menores, la facilitación a la prostitución, el proxenetismo y demás, pero es un delito meramente de jurisdicción, digamos, en cada lugar las denuncias por estos casos se hacen en la justicia que corresponde. El delito de la trata de personas es un delito federal, un delito mucho más complejo porque abarca también otras situaciones. En primer lugar, una captación de víctimas que tendrá que ver con ofertas engañosas de trabajo, con rapto o con promesas de trabajo que a veces se esconden, ¿sí?, la verdadera finalidad de la explotación. Después tenemos un traslado de las víctimas que nunca van a ser explotadas en el mismo lugar donde son captadas, para que hoy justamente se dificulte su localización. Y finalmente la explotación, que no solo es sexual, sino que también puede ser laboral. Y no solo tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, sino también con mujeres, con varones, con personas trans. Entonces quería marcar esta diferencia porque en realidad la explotación sexual comercial, volviendo a este término, la mal llamada prostitución infantil, es una situación que se puede dar a veces de forma muy sutil, alejándonos un poco de la visión como muy estereotipada de la niña con zapatos de taco alto y minifalda parada en alguna esquina, que no tiene que ver tanto con esa imagen tan estereotipada que tenemos, sino que son a veces situaciones muy sutiles. Quizás un abusador aprovechando de un niño que detecta como en alguna situación de vulnerabilidad, quizás en la calle pidiendo monedas o vendiendo algo, decide tentarlo con más dinero a cambio de ir a algún hotel, algún albergue transitorio o ir a algún rincón oscuro del barrio. Digo, inmediatamente la explotación está ahí. Cuando un adulto quiere acceder a un niño adolescente, digamos una persona menor de 18 años de edad, ahí nos regimos por la Convención de los Derechos del Niño cuando hablamos de menor de edad. Entonces quiere acceder a esa persona menor de edad a través de esta entrega de algo que podía ser dinero o cualquier objeto que oficie de intercambio. Por eso la cuestión comercial, la cuestión del intercambio, abuso de ese niño a cambio de la entrega de algo para ese niño o para un tercero. Entonces, para diferenciarlo de la trata, porque la trata ya es un delito mucho más complejo, un delito federal. Por esta cuestión del traslado de las víctimas se tuvo que transformar en delito federal,
porque una víctima que fue, digamos, se permite que la justicia se pueda comunicar entre las distintas jurisdicciones y que la justicia de una provincia pueda investigar y perseguir un caso en otra provincia del país por esta cuestión del traslado de las víctimas. Entonces quería hacer esa aclaración antes de continuar con la cuestión de las nuevas tecnologías, donde la situación del abuso y de la explotación a los niños también se da mediatizada por las nuevas tecnologías y por Internet. Así como todo un abanico de delitos se vieron facilitados por el tema de las nuevas tecnologías, la explotación y el abuso a los niños también. El delito de grooming, por ejemplo, que es un delito, una figura nueva que se incorporó en el año 2013, lo que buscaba visibilizar era esto, el acceso de los adultos, el intento de algunos adultos de acceder a niños y adolescentes a través de Internet, de salas de chat, de redes sociales, de mail, de mensajerías, digamos, de cualquier medio que las nuevas tecnologías facilitan. Ustedes saben, digamos, el tema de las nuevas tecnologías tiene una evolución rapidísima, con lo cual siempre van surgiendo nuevas redes, nuevas aplicaciones, nuevas modalidades que los pedófilos van adoptando y se van adaptando ellos también para poder acceder a los niños. Y lo que se buscó también visibilizar con la figura del grooming fue que no solamente se abusaba de un niño cuando había un contacto físico, cuando había un acceso carnal, una violación, sino que el hecho de introducir a un niño o adolescente a, por ejemplo, a mirar páginas pornográficas también era algo que atentaba contra su integridad sexual. Que el hecho de amenazar a un niño para que muestre su cuerpo desnudo, por ejemplo, ante la cámara web, también es un atentado contra su integridad sexual. Si bien algunas personas consideraban que el contacto virtual, digamos, era como una preparación para un futuro abuso, a veces ese abuso en el mundo físico no se da. Y no por eso tenemos que descartar lo que ocurre en lo virtual. ¿Sí? Introducir a niños a temáticas de orden sexual para las cuales todavía no están preparados, obligarlos a mirar un material sin que ellos puedan brindar su consentimiento, y el hecho a veces de las amenazas y el hostigamiento para que provean de más material a estos abusadores, material que después puede ser utilizado para ser compartido en páginas o blogs de pornografía infantil, con lo cual caemos en otro delito que ya estaba incorporado a nuestro Código Penal y que también tuvo que introducir la cuestión de lo tecnológico para complementarse. Entonces empezamos como en nuestros inicios, ya por el 2006-2007, la explotación más vinculada a la cuestión de la mal llamada prostitución infantil, y en el transcurso de todos estos años hemos ido incorporando estas dos grandes temáticas, también vinculadas con la explotación, digamos, cómo los delitos van evolucionando, van avanzando y se van complejizando, y eso lo que marca es la responsabilidad de todos nosotros de siempre ir ayornándonos y adaptándonos a estas cuestiones. Cuando empezamos a contactarnos con la cuestión del turismo, de la explotación infiltrada en el turismo, ahí fue donde hicimos el contacto con Susana y donde nos empezamos a entrar en este mundo que parecía que no, digamos, ¿qué tenía que ver la explotación con la violencia, con el turismo? Bueno, lamentablemente también toda la infraestructura turística fue mal utilizada para estos delitos. Y bueno, con el boom de Internet comercial allá por los 90 y con el gran auge de todas las redes sociales, simplemente, digamos, no es que uno quiera demonizar o culpar a las redes e Internet. Gracias a la tecnología tenemos esta posibilidad hoy, por ejemplo. Entonces, de ninguna manera podemos decir que la culpa la tienen las nuevas tecnologías, sino que son herramientas que ya es imposible que nos desprendamos de ella. Y es imposible para los niños y los adolescentes desprenderse de las tecnologías, porque ya toda su vida casi pasa a través de las nuevas redes, de las nuevas tecnologías, de Internet. La socialización que por ahí nosotros, los de alguna generación, teníamos en la esquina del barrio, en la calle, hoy en día pasa por las redes, por las salas de chat, y lamentablemente esas herramientas son tomadas por los delincuentes para tener un modo más de acercarse a los niños. No sé si hasta acá querían hacer alguna pregunta o alguna aclaración. A ver, por ejemplo, vamos a...
Marisol, te tengo ahí. Se te ve arriba, ¿todo bien? ¿Verdad que lo veo ahí? Ahí está. Ah, Chimbas, Leo. Leo de Chimbas. Ahí está, saluda. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ah, Clorinda lo tengo abandonado. ¿Clorinda lo está escuchando? Hola. Uy, eran todos. Sí. Sí, Leo de Chimba. Buen día. ¿Cómo estás, Leo? Buen día. Bien, gracias. En principio pedirle disculpas porque, bueno, me acabo de conectar, recién pude conectarme. Pero bueno, voy a continuar con la charla y cualquier cosita opino o escucho. Disculpen. Dale, perfecto, Leo. Gracias igual por participar. A ver, Clorinda Formosa. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, yo escuchaba y justamente me imaginaba esto de la tecnología con las redes sociales, que también es yo supongo que también es un canal como para ustedes para ver alguna denuncia también sobre todo lo que es prostitución de menores, justamente como hablaba el tema de del turismo, en muchos lugares suelen aparecer en las redes sociales denunciando los propios vecinos o los propios gente que ve esas situaciones en las que hay un abuso o una violación. Justamente yo siempre digo que las redes sociales, tanto la tecnología, es una herramienta muy buena, solamente hay que saber utilizarla y aprovechar eso y no utilizarlo en este caso, como decían, para que alguien vaya o pague, comercialice para ver una pornografía infantil o obligar justamente a un menor a ver y a quemar etapas, como yo siempre digo, queman etapas y se arma un mundo que es desconocido para un infante normal, sería. Yo escuchaba con el tema de la violencia, que decía también de la mujer que se queda, no tiene otro lugar, o termina amando a esa persona. Y yo digo, es lo que ellos conocen, o sea, es un mundo, no conocen otro mundo que no sea el maltrato, que no sea justamente la prostitución de menores. Y la verdad que es muy interesante porque también nos ayuda a prestar atención muchas veces a esas personas en las que no sabemos que están pasando por eso. La verdad que sí. Bueno, gracias Ceci, por el aporte. Parecía su nombre, no reconocía quién era. Ahí está. Ahí te vemos más de cerca. Sí, no, que no le reconocías. Esto que ella decía de las nuevas tecnologías y también la forma de... también lo empezamos a incorporar nosotros como canales de contacto. Nosotros tratamos de tener la mayor cantidad de canales para que la gente se pueda contactar con nosotros. Como explicaba Paola, el tema de la línea 137 que tiene alcance en Ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades de Misiones, pero la línea 0800 que después se les va a pasar el número completo, digamos, proyectamos alguna lámina para que lo puedan anotar. Equipo Niños tiene 3 canales de contacto. Uno es una línea nacional, una línea telefónica nacional, un correo electrónico y también en nuestra página web, la página del Ministerio de Justicia, cuando van a toda la explicación de lo que es el Equipo Niñas, hay una posibilidad que es un formulario donde uno puede hacer clic, llenar algunos pequeños datos y ahí volcar toda la consulta que nos quieren hacer. A veces quizás personas que por algún motivo no tienen el teléfono o no se pueden comunicar, tratamos de tener todos los canales de contacto posible y nuestra idea siempre tiene que ver con detectar esas consultas si corresponden a algún delito que tiene que ver con explotación de niños, con pornografía, con grooming. Bueno, inmediatamente convertir esa consulta en una denuncia. Nosotros creemos que además de contener a las víctimas, orientarlas, asesorarlas y tener todo este rol con la sociedad de intercambio también y de sensibilización, al pertenecer al Ministerio de Justicia creemos que la denuncia es por lo menos el puntapié para que toda la justicia se ponga en marcha y podamos ir atrás de ese delito, digamos. Si hay una explotación, alguien que explota niños en situación de calle, por ejemplo, bueno, a través de una denuncia
que se hagan las investigaciones correspondientes, más allá de la cuestión del asesoramiento y la contención a las víctimas. Nosotros, digamos, nuestros canales no son de denuncia, sino que son de consulta. No es que cuando nos llaman o nos contactan a nosotros ya se hizo la denuncia. Nosotros lo que vamos a ayudar es a esa persona que a veces no se anima o no sabe cómo, ayudar a esa persona a que podamos hacer la denuncia. Por más que esté en otra provincia, vamos a buscar cuál es el mejor recurso, vamos a asesorar a ver cómo hay que hacer la denuncia, vamos a hacer todo ese trabajo de allanarle el camino para que la persona pueda denunciar. Si hay una víctima, si podemos darle un recurso para que tenga una contención psicológica, todos los medios que nosotros podamos utilizar para darle los recursos a las personas, aunque estemos a cientos de kilómetros de distancia, lo vamos a hacer. Gracias a esta línea de alcance nacional y gracias al correo electrónico también, y esto ahora lo estamos pudiendo lograr por suerte. Y también lo que buscamos es detectar cuáles son los recursos más específicos, digamos. Las temáticas, sobre todo las nuevas tecnologías, van requiriendo que la justicia se especialice y vaya teniendo fiscalías especiales, oficinas especiales que atiendan a esta temática, sobre todo el tema de la investigación, uno se piensa que, bueno, sucede en la computadora, es un perfil falso quien se contactó con mi hijo, ¿cómo vamos a llegar a saber quién es? Bueno, resguardando todas las pruebas, las fotografías, los videos, los diálogos, la justicia puede ordenar a un órgano determinado, que a veces son las fuerzas de seguridad, que investigue más a nivel tecnológico y poder llegar a la persona de carne y hueso que se esconde detrás de la pantalla, detrás de ese perfil falso y que busca justamente explotar a estos niños. Entonces, nuestro rol tiene que ver con eso, con habilitar canales de contacto, que las personas lleguen a nosotros y ahí asesorar. Nosotros la investigación tecnológica tampoco la podemos hacer porque es algo muy, muy específico que requiere conocimientos muy elevados en tecnología, que no es nuestro caso. Pero sí buscamos, bueno, cuál es el recurso, quién puede investigar, quién toma la denuncia, y tratamos de que esa consulta llegue a una denuncia, hacemos el seguimiento de esas denuncias, que no caigan en el camino, que puedan llegar a identificar a los agresores, que los agresores sean luego procesados. Tratamos de hacer un seguimiento sostenido para que cada uno de esos casos que nos consultan, bueno, pueda llegar a un buen fin dentro de lo posible. Ese es un poco el rol que tiene este equipo. A diferencia de los otros equipos que se mueven hacia donde está la víctima, nosotros nos vemos imposibilitados por una cuestión de distancia, pero eso lo salvamos con el tema de la línea telefónica, el correo electrónico, donde estamos permanentemente acompañando y siguiendo a cada una de las personas que nos contactan. Digamos, hacer denuncias es algo que despierta mucha ansiedad, mucho nerviosismo, hay gente que no sabe cómo hacerla, dónde hacerla, mucho temor. Y bueno, y para eso estamos nosotros, para acompañar en ese proceso. Esa un poco es la idea, que a través de la denuncia se visibilicen estas situaciones. Bueno, la interrumpo un minuto a Betina, como para contarles, por ejemplo, tenemos, ya sea por teléfono o por correo, como decía Betina, por ejemplo, puede llamar una vecina o un vecino de cualquier parte del país diciendo que su vecina prostituye, entre comillas, a su hija, o sea, dice, todas las noches o a la tarde, determinado horario, hay un ingreso de varones y es sabido y toda la ciudad, el barrio sabe que esa mamá y el papá también, o la pareja actual, viven de la explotación del cuerpo de esta chica, ¿sí? De esos casos tenemos un montón, desde, como decía antes Betina, desde dinero hasta entrego a mi hija al panadero para que me dé pan, o sea, algo tan básico. Eso, digamos, también es impactante, digo, para los organismos que trabajamos con las temáticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque son temas muy, cuando estamos relacionando niños y delitos contra la integridad sexual, a todos, por más que trabajemos en estos temas, aún nos sigue
como repercutiendo muchas veces hasta físicamente. Digo, y no está mal que nos pase eso. Digamos, somos personas que estamos involucradas en la temática, pero que muchas veces también es importante que tengamos un equipo, que podamos hablarlo con mi compañera psicóloga, con el área de abogadas, digamos, abrir lo que nos pasa y cada caso que recibimos, porque aparte de que son distintas especialidades, nos sirve para pensar una estrategia de intervención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esto que yo les decía, un vecino o una vecina que se comunica, entre comillas, denunciando, como dijo Betina, no tomamos denuncias porque somos poder ejecutivo, y las denuncias se realizan en comisaría o en fiscalías. Lo que hacemos es contener a esa persona, agradecerle que se haya comunicado. Si la persona no quiere brindar sus datos, no es un requisito como para que el equipo pueda intervenir. Lo que sí necesitamos son los datos de la víctima, o sea, el domicilio, el nombre, a qué escuela asiste, algún dato que nosotros podamos elevar, ya sea a una fiscalía o un servicio local de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que eso depende del lugar desde el cual se están contactando, que como dijimos antes puede ser de cualquier parte del país, ¿sí? Entonces es armar una estrategia con ese vecino o vecina para que esa persona también sienta la seguridad de que después no va a tener esa represalia por parte de ese vecino o vecina, porque muchas veces eso hace que uno no se quede, digamos, tan tomado por la situación que no pueda avanzar. Y nosotros lo que siempre también remarcamos es esto del compromiso del ciudadano. No es solamente llamo, vuelco una situación y yo me corro. Bueno, se agradece, también se busca el compromiso, pero en el caso de que esta persona, por distintos motivos, no quiera hacerla, nosotros como equipo del programa hacemos un acta, un informe y lo elevamos a la justicia. No es que si no hay una persona de carne y hueso que pueda hacer la denuncia de modo presencial, la víctima no queda, digamos, atendida o a resguardo, ¿sí? La diferencia es que nosotros, si nos convocan desde Clorinda Formosa, el equipo no puede ir a Clorinda Formosa, no viajamos, pero sí hacemos toda una estrategia de intervención desde acá, desde la Ciudad de Buenos Aires. Y en el caso de que sea necesario, se comunica directamente a alguna de las abogadas o abogados con la fiscalía que corresponde que le tomen la denuncia a esa persona o con la elevación del informe, como dije anteriormente. Eso, por ejemplo, es uno de los casos que recibimos de prostitución infantil, y después también recibimos casos donde hay sospechas, por ejemplo, de familiares. Hemos recibido muchas consultas de abuelas que dicen que sus nietos, nietas, les han referido alguna situación relacionada con el abuso sexual por parte de su papá, padrastro o compañero actual de la mamá. Entonces, lo que pasa muchas veces con estas abuelas o con las tías es que tienen mucho miedo de hacer una denuncia y que después esto no sea real. Esto que tantas veces se dice de que los niños fabulan, los niños inventan, los niños mienten, y que tal vez ese niño ha sido manipulado en cierto punto y que por eso está diciendo que el papá le tocó la cola, ¿sí? Entonces a esta abuela escucharla, es impactante para ella haber recibido esa comunicación por parte de su nieto, de su nieta, con las palabras que pudo decirlas. Entonces, muchas veces no le decimos, señora, bueno, usted como abuela tiene que ir a la comisaría ahora a hacer la denuncia, porque tal vez va a la comisaría y no sabe qué decir,
no está realmente segura, tiene miedo o también las represalias, de si yo llego a denunciar y esto es mentira, él me va a hacer una denuncia por falsa acusación, y comienzan como a abrirse un montón de posibilidades en la cabeza de esa persona que termina quedando nuevamente la víctima sin ningún tipo de intervención, ¿sí? Entonces lo que queremos es no frenar ese llamado o ese correo, sino que, bueno, pensemos qué es lo que puede hacer esa persona que se está contactando con el programa. Digamos, es como para dar algunos ejemplitos de lo que trabajamos. Sí, bien, yo para ir cerrando así le damos el espacio a Susana. Sí, recalcar esto que decía Paola, digamos, si nosotros en alguna consulta observamos que hay un niño, niña, adolescente en riesgo y la persona que se contacta no quiere o no puede constituirse como denunciante, nosotros tenemos la obligación de notificar al órgano que corresponde, al órgano de protección de derechos que corresponda según la provincia, según la ciudad, notificarlos de esta situación para que puedan intervenir. Digamos, siempre es, si bien uno trata de impulsar la denuncia, el accionar de la justicia y demás, lo principal siempre es la protección cuando hay un niño, cuando hay una persona menor de 18 años que está en situación de riesgo, que fue víctima de violencia o que está, digamos, en posibilidad de serlo, que está en situación de vulnerabilidad. Ahí, digamos, tomamos la posta y, digamos, ahí no necesitamos que nadie, bueno, ¿querés denunciar o no? No, ahí directamente damos nosotros la intervención. Bueno, no me quiero extender más, así... Perdón, sí, perdón, compañeras. Bueno, Marcos Paz. Marcos Paz. Sí. Sabemos que la trata con fines de prostitución es un delito que es internacional y que la captación, una vez que se produce, tienen demasiadas formas de sacar a la persona que fue captada. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún tema como que una niña o un niño ha desaparecido, que siempre aparecen, viste, los familiares, los padres, los vecinos, las redes, el Facebook, todo, instamos que rápidamente hagan la denuncia y muchas veces el tema es que la policía te dice que si no pasaron 48 horas no se toma la denuncia, pero en 48 horas esa persona está en el otro extremo del mundo. Entonces, el trabajo que realizamos es o las acompañamos o nos comunicamos con el personal policial, infundiendo aparte a los familiares para que hagan la denuncia y bueno, terminan haciéndose, se terminan tomando. Porque también uno de los mayores soportes que tiene este tipo de delitos es la impunidad de toda una red social que bueno, que ya la conocemos, ¿no? O sea, aparte de la justicia, de la seguridad y de un montón de actores, que sin esos actores quizás sería mucho más difícil que se realice. Y en cuanto a la explotación laboral, hubo acá en Marcos Paz algunas intervenciones desde Ministerio, desde Seguridad, Gendarmería, Migraciones, porque aquí hay hornos de ladrillos donde hay migrantes de países latinoamericanos, que la mayoría son indocumentados y obviamente no se cumplen ninguna de las formas ni laborales, ni de salud, ni de higiene, ni de seguridad. Así que lo que sí nos parecería es un sistema de prevención, ¿no? O sea, algún tipo de o campaña que pueda en todo el país, que pueda y podamos acceder a todas las organizaciones gubernamentales o no que estemos trabajando con la temática de defensa de derechos y de violencia, porque así como se ha visibilizado la violencia contra las mujeres y sus vínculos, este tipo de delito como la explotación, tanto laboral como de prostitución forzada, son tremendos con respecto a lo que le pasa a las personas. O sea, y también son revictimizadas y también son culpabilizadas. Yo recuerdo, por ejemplo, el juicio de Alika Quinan, que todos decían que ella era prostituta porque ella quería ser. Y es lo mismo, entonces, viste, la nena la mataron porque tenía la pollera cortita, o sea, perdón,
siempre estamos reincidiendo en eso. La víctima siempre tiene la culpa de lo que le pasa. Bueno, entonces lo que sería bueno es que, por ejemplo, hubiera una campaña y con fácil accesibilidad al conocimiento de la gente. Nosotras tenemos charlas con las UMIs, que son unidades municipales que van en cada barrio, entonces hacemos charlas con las referentes para que ellas comuniquen a las personas que atienden, ¿no? O sea, se atiende y después a las referentes de los comedores, de los merenderos, con gente de las iglesias, de los clubes. Bueno, todo el que tenga que ver con trato con la gente, porque así se van visibilizando las situaciones. Bueno, chicas, la verdad que esto está re bueno esta forma de conectarnos. Sí, la verdad que sí. Antes de que en Puerto General San Martín no habían levantado la mano, pero quería decir algo con respecto a esto que ella decía de la prevención. Me parece que la primera herramienta para la prevención tiene que ver justamente con difundir estas temáticas, con la información. Digamos, uno solito no puede prevenir este delito, no puede impedir que suceda, pero a medida que la gente se va informando acerca de estos delitos, que está aprendiendo en qué consisten, qué sucede, dónde se puede denunciar, y sobre todo trabajar cuestiones que tienen que ver con lo cultural. Vos esto que decías, bueno, a la nena la mataron porque tenía la pollerita corta. En todas las situaciones de violencia siempre encontramos una raíz que tiene que ver con modelos culturales que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Pensemos, estamos en una sociedad con una estructura netamente patriarcal, entonces digamos, si hay algún varón que le paga a una nena para tener sexo porque le gustan las nenas, y está bien, porque es varón y tiene derecho porque pagó para poder saciar sus deseos irrefrenables. Digo, estos modelos siempre se continúan difundiendo. Entonces, me parece que la cuestión para trabajar en prevención, digamos, nosotros siempre empezamos a trabajar ya con el delito consumado, pero nos dimos cuenta que también está bueno trabajar la etapa previa, ¿no? Digamos, la prevención, y queremos llegar a que algún día no nos lleguen tantos correos, tantos llamados, porque no sucedan estas situaciones. Entonces me parece que es eso, desde la información, desde actividades como estas, por ejemplo, de intercambio, me parece que es el primer paso a la prevención. Allá en Puerto General San Martín de Marco Paz, no tuvieron que venir hasta acá. O sea, ¿viste qué buen recurso? Marco Paz es la primera vez que se conecta. Ah, bien. Chicas, escuchen, Sí. Sabemos, por ejemplo, por algunos dimes de personas, de hombres y mujeres, que generalmente, viste, son migrantes latinoamericanos, ¿no? Y se da que esos migrantes latinoamericanos, por alguna razón, siempre son explotados por migrantes de otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá tenemos este tema. Los hornos y las quintas son de hijos o de europeos, que también son migrantes, pero es como que son menos los de acá, entonces se da una doble discriminación. Bueno, sí. Nos han contado que, por ejemplo, los talleres le ponen pañales para que no se levanten a ir al baño y sigan trabajando, ¿no? Y bueno, generalmente yo conozco, por ejemplo, la zona del Bajo Flores, donde están un montón de gente, de hombres y mujeres, y bajan los dueños de los talleres y les tocan la cola, porque según la dureza del músculo parece que son mejores costureros porque tienen más facilidad o más resistencia a estar sentados más tiempo. Así que, bueno, y eso es real y está dentro de nuestro país, y bueno, viste, y también, y bueno, y después aparece eso, ¿no? De que ellos vienen a sacarnos del trabajo. O sea, es como que siempre los de abajo estamos marginalizándonos entre nosotros, ¿no? Sí. Listo, chicas, también, gracias. También pasa que entre mismos compatriotas, o sea, un boliviano con el compadre que también es boliviano, que lo trae a trabajar a un taller de costura, por ejemplo, y el compadre o la comadre están agradecidas por la posibilidad que le está brindando de trabajo.
y cuando se realizan, digamos, las intervenciones, los allanamientos por el equipo del Programa Nacional de Rescate, que también depende de este mismo ministerio, te encontrás con personas que uno dice es víctima del delito de trata, pero esa persona no se reconoce como víctima y al contrario está agradecida por la posibilidad que tiene de un ingreso económico y de una habitación, por lo cual hay que trabajar mucho con esa persona para que en algún momento tal vez pueda reconocer la situación de explotación por la cual está atravesando. Digo, no pensemos solamente que el europeo viene acá a explotar a nuestros hermanos latinoamericanos, sino que pasa también entre muchas veces familias que explotan a sus propios familiares. Y tal vez, yo me imagino que ustedes la deben conocer, pero la línea 145 es la línea de alcance nacional que funciona 24 horas todos los días, que es para, digamos, situaciones de, entre comillas, denuncia de trata de personas, digamos, ya sea sexual, laboral, de menores, mayores, que depende del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas del Delito de Trata. Para regular el tiempo, vamos a darle el pase, ¿les parece? Sí, por favor. A ver qué. Bueno, y es la última que faltaba hablar. Muy bien, perfecto. A mí me gustaría iniciar mi intervención aclarando básicamente que el turismo es una actividad muy importante para las economías, tanto de los países como de las localidades, ¿verdad? Y que en general es un aporte positivo lo que hace para ellas. Pero obviamente no está ajena a que se lleven adelante algunas acciones delictivas, como puede ser el tema de la explotación sexual infantil o mismo situaciones de trabajo infantil. Por eso es un rol fundamental de los ministerios de turismo, tanto nacional como provinciales, y de las mismas entes locales de turismo, el trabajar para generar un turismo sustentable, ético y sobre todo respetuoso de las mismas comunidades. Entonces, generar esto es lo que ha llevado ya desde hace muchos años, yo les diría que a nivel internacional desde los años 90, a generar programas de prevención desde los cuales se puedan sensibilizar a 3 actores fundamentales: al sector turístico, público y privado por un lado, a las comunidades receptoras del turismo y también a los turistas en relación a cómo debe actuarse para proteger a estos sectores más vulnerables como pueden ser los niños, ¿verdad? Es decir, generar un turismo ético y responsable también lleva a tener en cuenta la voz de todos estos actores, porque muchas veces hay localidades que dicen no queremos turistas porque todo es negativo, como que todo se estropea, y bueno, justamente es al revés, que vengan turistas, pero que sean turistas positivos y respetuosos. Eso se puede generar y se está generando justamente por estas campañas que no solo son nacionales, sino también internacionales. En relación a la problemática que estamos hoy hablando, que es la explotación sexual, desde el programa que coordino, ya desde el año 2005, que se llama Turismo Responsable e Infancia, lo que se busca es trabajar con el sector turístico público y privado para saber que tenemos como sector una función muy importante en lo que tiene que ver con la prevención. Nosotros somos aliados estratégicos para prevenir o denunciar este tipo de situaciones, que no necesariamente se dan solo con el turismo internacional, sino que en su mayoría se da como en el turismo interno. Lo importante es generar esta conciencia para que ni por acción ni por omisión se dejen pasar situaciones de explotación sexual, de trabajo infantil o hasta de trata. Aunque parezca mentira, en todos estos años de trabajo con el sector, nos hemos encontrado como que despiertan por primera vez a hablar estas temáticas, como que no lo tienen registrado, por cosas como decían recién las chicas. Hay situaciones que están naturalizadas y que muchas veces se toman como que es la única posibilidad que tiene una familia para tener un pequeño ingreso porque no están dentro de una economía formal. Entonces, todos esos justificativos que pueden darse por situaciones X
nosotros lo trabajamos ya desde hace tiempo de forma articulada con otras áreas del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo tanto del Estado a nivel nacional como del Estado provincial o mismo municipal. Es decir, si nosotros como sector turístico nos vamos a poner en la tarea de querer prevenir estas situaciones, tenemos que conocer primero cuáles son las situaciones, cuáles son los indicadores específicos y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Para saber qué tenemos que hacer es que tenemos que articular. Cada, prestador de servicio tiene que conocer en su localidad que ante cierta situación tiene que llamar a tal recurso de otras áreas del Estado, como puede ser a un consejo de niñez o mismo en algunos casos de la policía. O sea, eso es algo que nosotros estamos cada vez más trabajando de forma articulada para ambos puntos. Primero, sensibilizar y después también para actuar con protocolos específicos. Creo que eso es la manera más, más mejor, es una forma de decir, de llegar a un fin, al fin que queremos tener, ¿verdad? Primero, un sector turístico comprometido y que aparte conozca cuáles son las leyes y conozca que en algunas situaciones pueden estar siendo cómplices de un delito. Cuando hablamos del tema de trata, sabemos que las redes de trata están utilizando los servicios turísticos, utilizan aviones, utilizan hoteles, utilizan transporte. Entonces, por eso es importante trabajar coordinadamente con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Justicia, con todos ellos que están llevando campañas específicas y nosotros ser un medio para que esas campañas lleguen a las comunidades y lleguen también a los turistas. Eso es un poco a grandes rasgos, no sé, luego profundizaríamos también en decirles que estas acciones no son solo a nivel nacional, también lo trabajamos a nivel internacional como miembros de la Organización Mundial del Turismo. ¿Por qué? Porque cuando nuestros turistas salen del país, tienen que estar sensibilizados y saber que porque bajan a uno u otro lugar, cuáles son las leyes. La explotación sexual de los chicos están penalizadas en todo el mundo. Es decir, no hay un justificativo ni cultural, ni económico, ni porque las leyes son laxas. La realidad es que es un delito y nuestros turistas también deben estar sensibilizados para no cometerlo fuera de nuestro país. O sea que esta es una protección de los chicos a nivel mundial. Y también lo trabajamos a nivel regional en un grupo que se llama Grupo de Acción Regional de las Américas, en los cuales estamos todos los ministerios de turismo de América del Sur y Centroamérica trabajando en actividades de sensibilización y de protección. Y aparte también queremos desterrar la expresión de turismo sexual o turismo sexual infantil, ya que estamos hablando de un delito y no lo queremos, tener como parte de nuestra actividad, ¿verdad? Por otro lado, yo les quería contar que desde el programa nosotros hemos generado un código de conducta, que es un código de conducta para la protección de los derechos del niño y prevención de las 3 problemáticas: explotación sexual, trabajo infantil y la trata, que es la herramienta para, bajar a la realidad y a la acción, ¿verdad? Este código de conducta, que es copia de un código de conducta internacional, por así decirlo, al cual nuestro organismo, el Ministerio, está adherido, el Código de Conducta Internacional, tiene como función trabajar todas estas temáticas y para ello se genera un comité de implementación en el cual está un representante del sector privado, que es la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas, el Ministerio de Turismo como coordinador y organizaciones internacionales que han trabajado en códigos de conducta como UNICEF, Save the Children, ECPAT, y a su vez necesitamos para lo que son las capacitaciones un equipo técnico. Y ese equipo técnico justamente está formado por programas de otros ministerios, como es el caso del programa de las víctimas contra las violencias, que acompaña siempre nuestras actividades. Entonces, de esa manera, en forma conjunta y articulada, nosotros podemos darle al sector turístico el conocimiento de cuáles son las políticas públicas, de cómo son las leyes y de cómo tienen que trabajar articuladamente. Bueno, es un resumen. Bueno, para ir redondeando, porque bueno, ya es la hora, la verdad que bueno, fue súper interesante y bueno, me gustaría ver si alguno de los temas, ahí está Marisol Pergamino, que ahí te noto. Buenas tardes, buen día, perdón. ¿Cómo estás?
Bien, mira, a mí me parece súper interesante este tema. Lo que me queda como, no sé si como duda o como nosotros controlar el hecho de que los chicos están en la computadora y controlar en ese momento qué están haciendo o que no haya una persona, porque siempre el chico está en la compu o el adolescente y no, pará, que estoy en el Face, que no mires. ¿Cómo hacemos para evitar ese contacto que obviamente la otra persona o el que va a querer usar siempre tiene ese arma como de seducción para con ellos? Me parece que lo de controlar por ahí es preferible hablar de acompañar. Si a los chicos les damos las herramientas tecnológicas, le tenemos que dar también la información necesaria para que ellos mismos puedan detectar alguna situación, enseñarles que estas cosas pueden pasar, porque además algo común de los adolescentes y de los preadolescentes es que nada me va a pasar, no me voy a lastimar, no me voy a caer, ¿qué me puede pasar en la computadora? Tenemos a veces esa falsa sensación de seguridad de, bueno, mi hijo no está en la calle todo el día, está en casa con la compu, está más seguro. Y no es que está más seguro. Si uno les enseña que estas cosas pueden suceder, que tengan cuidado, por ejemplo, de proteger sus redes, de sus contraseñas, de no conversar con gente desconocida, de no aceptar amigos desconocidos en las redes sociales, de que cualquier cosa que los incomode, inmediatamente se lo digan a algún adulto. Si uno les da las herramientas, es mejor que si uno quiere estar vigilando las 24 horas que hacen los chicos en las redes, porque es imposible. Además, por una cuestión lógica, salvo algún adulto que tenga un manejo tecnológico importante, nosotros estamos como muy desfasados de la cuestión tecnológica. Los chicos que se los llaman los nativos digitales, bueno, ya nacieron y tienen un manejo tecnológico que nosotros lo hemos aprendido a los 20, 30 o 40 años. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Entonces, pero hay algo que nunca va a cambiar, y es que el adulto como responsable le tiene que bajar a un chico las medidas de prevención y de protección. Lo que antes me decía mi mamá cuando era chiquita, mirá bien cuando vas a cruzar la calle, ahora se traslada a fíjate bien en qué página te metes, fíjate que la persona que te está hablando sea alguien conocido, si no lo conoces, bloquealo. Fíjate bien qué fotografía vas a subir, porque hay que tener cuidado porque cualquiera la puede bajar. Es lo mismo, digamos, los mismos cuidados que antes se bajaban cuando nosotros éramos chicos, ahora adaptarlos a la cuestión de la tecnología. Controlar y vigilar, ya si el chico se siente vigilado, ahí ya no juega en contra. Entonces, si se siente que uno como adulto lo respeta, haciéndolo sentir que, bueno, que es suficientemente responsable por utilizar estas redes y esta tecnología, que se sienta también cuidado y protegido, y que pueda identificar a algún adulto, sean los padres, los hermanos, los maestros, algún referente, a quien le puedan decir, che, mira, esto que me está pasando acá hay un contacto, esto es raro, me mandaron un link, no lo quiero abrir, ayúdame. Darle esa seguridad. Como hablábamos antes, la primera cuestión para la prevención es la información, que ellos tengan esa información. Ellos saben cómo manejar todo, cómo borrar, cómo grabar, todos saben. Pero también tienen que saber esto, bueno, hay riesgos. No entrar en pánico, no una cuestión de paranoia, pero bueno, hay riesgos. ¿Cómo prevenirlos? Darle estas mínimas herramientas de cuidado. ¿Sí? Y ahí ellos van a poder seguir usando las redes. ¿Qué pasa con muchos casos que tenemos? Que los padres dicen, no, le saqué todo. Y pobre chico se queda sin nada. No, entonces la idea es que puedan seguir usando su celular, su tablet, su compu, sus redes, pero con mayores cuidados. La idea es esa, bajar esa información de que, bueno, algo puede llegar a pasar. Entonces, la importancia es la cuestión de la imagen. Nuestras imágenes, una vez que las colgamos en una red social, ya no son más nuestras. Y golpe pueden aparecer en una página que publicita algún servicio sexual, entre comillas, sea en este país, sea en otro, ligando un poco a lo que decía Susana, que incluso hasta la cuestión del turismo también se ha visto
digamos, relacionada con la cuestión tecnológica, porque se ofrecen, entre comillas, niñas de ciertos países para que hagan determinados actos a través de una cámara, para que un turista que ya no viajó, pero igualmente está viajando a través de la compu, pueda observarla a través de un pago. Entonces, que empiecen a entender que esos riesgos están, que no se asusten, que no entren en pánico, pero que están y ellos pueden evitarlo de alguna manera. Me parece que esa es la mejor estrategia. Sí, y muchas veces también lo que nos pasa es que, por ejemplo, llama algún familiar y enojada con su hijo, hija o el familiar por el que está comunicándose, diciendo, pero nosotros le dijimos 1000 veces que no tenía que contactarse o hablar o responderle a personas que no conoce, y le dijimos de 1000 formas, y le dijimos que hasta que si la contactan por el Facebook puede terminar en una red de trata de personas, como bien fuerte, digamos, el mensaje, y así todo, digamos, los chicos se sienten muchas veces tentados a conocer o tener experiencias propias por su etapa evolutiva, lo cual, digamos, lo que quiero decir con esto es que no es solamente, los chicos no solo reciben la educación de la casa, sino que también de todo el contexto social en el cual estamos inmersos, digamos, desde la escuela, desde el club, desde los medios masivos de comunicación. Entonces también es trabajar con ese familiar que se está comunicando, que muchas veces, ¿en qué fallé? ¿O por qué me hizo esto? Que yo necesito que ustedes vengan y que le digan que si no corta con esto va a terminar secuestrada. Y bueno, esto es un proceso. Hay que entender también cuál es el motivo que lleva a muchos chicos desde 8 años en adelante a continuar con conversaciones con contenido sexual o enviar fotos de sus genitales sin aún tener como el registro del riesgo al cual se están exponiendo. Bueno, y con respecto al tema de prevención, esto con Susana trabajamos mucho el tema de prevención. En el programa hay un área de capacitación y muchas veces viajamos desde donde nos convoquen, o sea, a todo el territorio del país, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, y se da, digamos, las jornadas, pueden ser 1 día, 2 días, lo que se precise, para gastronomía, para turismo, para universidades. El público, digamos, es muy amplio y nos amoldamos a las necesidades que tengan también de cada provincia o cada ciudad que nos convocan, pero también, digo, es importante. Sí, nosotros mismos desde el Ministerio tenemos en nuestra red Educatur un curso subido sobre estas temáticas relacionadas al turismo, que está abierto, cualquier cosa. Bueno, mi mail es scafaro@turismo.gov.ar. Ustedes pueden consultarnos y realmente la idea es que también siempre tengan en cuenta que turismo tiene que estar presente en reuniones de estas temáticas, es decir, no esperen que turismo solo vaya, porque por lo general también hay mucha resistencia desde el sector para tratar estos temas porque desconocen y no quieren meterse en problemas y se persiguen un poco si tal vez las denuncias no son contraproducentes, entonces mejor mirar para otro lado. Pero lo interesante es que cuando ustedes hagan reuniones de trabajo, llamen a representantes o referentes del sector turístico para que estén, para que aprendan, para que también se escuche su voz y digan qué ven y qué no ven, porque a veces cuando uno tiene las reuniones nos ha pasado de que te dicen, no, pero nuestros hoteles no, pero no pasa esto, no, y después empiezan a decir, bueno, en realidad tal situación no pensamos, pero tal vez sí. Entonces, es todo un trabajo, es toda una construcción que tenemos que hacer con un sector que es fundamental, creo, también para muchas localidades y que es importante que tengan el rol que corresponde en relación a la prevención. Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad que bueno, fue súper interesante. Mariana, perdón, acá estoy con Estela que quiere hacer una pregunta breve. Sí, cómo no, Mar del Plata y Nares. Ahí sí. está. Quiero saber
¿qué pasaría si se nos maltrata a un discapacitado? ¿Se trata lo mismo que fuera una persona común que camina, que anda por todos lados, o hay que hacer otras cosas para poder... Justo te vemos con el cuadrado tapada la cara. Ahora pueden arrimar un poquito así le vemos la cara, porque justo tenemos nuestra pantallita. No sé más para el lado de la... Para el otro Para lado. el otro lado, Para para atrás. Vas para el lado donde estabas vos. ahora te vemos. Ahí te vemos bien. ¿Ahí te ves bien? Sí. Te vemos perfecto. ¿Cómo estás? Hola, soy Estela Maris. Hola, Estela. Quiero saber una cosa. Ustedes hablan de personas que caminan, que andan por todos lados, ¿no? Pero ¿qué le pasaría a un discapacitado? ¿Cómo lo tratarían a un discapacitado si lo violan o lo lastiman en la calle? De la misma manera, Estela, digamos, no hay ningún impedimento para que nosotros podamos, en el caso de los equipos móviles, que puedan ir a asesorar o a contener a una persona con alguna problemática como vos estás diciendo, digamos, nosotros no, eso no nos marca a nosotros ningún impedimento para asesorar y contener a alguien. Incluso dentro del Ministerio de Justicia hay un programa que se llama Adajus, que tiene que ver con el acceso a la justicia de las personas con alguna discapacidad. Entonces, a veces se necesitan implementar ciertos medios específicos, ¿sí? Que lo que hace es, bueno, justamente ayudar a una persona con alguna discapacidad que tenga un acceso a la justicia lo más rápido y lo más eficaz posible. Entonces, generalmente articulamos nosotros con ese programa también para brindarle el mejor asesoramiento a las personas. Cada caso es particular. Y si además, bueno, esta persona pasó por una situación de violencia y además tiene alguna discapacidad y eso amerita que tengamos que tener algún recaudo especial o algo, eso se va a tener. Pero para nosotros no es impedimento para asesorar a una persona o para asistirla. Por el contrario, digamos, hablamos de personas en general. Sí. Así que... No discriminan. No. Nosotros de hecho desde el programa del Punto Digital le presentamos, que estuvieron la gente de Inares, el día que le presentamos a Michetti, que estuvieron ustedes en vivo, que fue hace 2 lunes, le presentamos todo un programa que estamos haciendo con las personas de discapacidad para que puedan tener los mismos derechos que el resto de las personas, porque nos paramos en el paradigma desde esta política de que son sujetos de derecho como cualquier otra y que tienen que ser tratados de la misma manera. Entonces, otra justo que vino Gabriela, que pudieron hablar, nos conectamos de manera remota con el punto de Mar del Plata, que era uno de los puntos que trabajaba con gente con discapacidad y que quería conocer. Eso, como que no hacemos diferencias, exactamente lo mismo. Tenemos que hacer cosas, diseños accesibles y universales para que puedan usar todas las personas. Así que, aunque no andes por todos lados, como decís, los derechos son los mismos. No, exactamente, Estela. No, por favor, Estela, ¿vos habías estado en alguna otra? ¿O no te vimos en ninguna videoconferencia? Sí, pero no le podía haber hecho ninguna pregunta porque no estaba en ese momento. Eran en las de prevención, en drogadependencia estuvo. La de Cedronar, ¿estuviste? Sí, en una. Y después Mariana, después que una de las participantes que se fue, que es docente, lo que nos pareció muy interesante este concepto del uso comercial del cuerpo del otro, ¿no? Y que este texto, bueno, no lo puedo repetir tan bien como la licenciada, se ha transmitido en las escuelas, bajado más fuertemente e instaurado, ¿no? No el tema prostitución infantil, pero esto del intercambio de bienes y usos. Y después la otra cosa que quiero destacar, que no sé si Estela, a mi derecha, tengo 2 Estelas, me permito la licencia de poder transmitirlo, que la hermana de ella fue víctima de violencia. ¿El nombre de tu hermana? Valeria Brites. Valeria Brites, que fue un caso muy resonado en Mar del Plata. Pero bueno, Estela ahora en este momento, para atravesar el dolor que está pasando por su familia, ella es paciente de INAREPS, lo que está haciendo es capacitarse y formarse, y escuchó muy atentamente toda esta disertación a pesar del dolor, ¿no? Acá está la foto de la hermana. Ay, se ve re chiquitita, ahora la vemos porque... Sí, a ver, espera que yo...
Sí, yo me acuerdo del caso. Ahí está, ahí sí, se ve. sí. No, me acuerdo del caso. ¿Cuántos sobrinos dejaste? 7. 7 niños. Ay, no me digas eso, no. No, lo que es a destacar es que, digamos, lamentablemente esta experiencia ella pudo rescatar y transformar en algo positivo, decir, bueno, me voy a capacitar y yo voy a movilizar algo también para otras víctimas y la verdad que eso es algo a destacar, Estela, porque, digamos, de una experiencia triste y negativa pudiste capitalizarla y transformarla en algo positivo para los demás, incluso ya para otras personas. Se quedan en la queja o en que está todo mal. Exactamente. Y la verdad que hay que tener mucha fuerza para sí, eso es algo a destacar, por supuesto. Casualmente, sí, cuando yo fui a una marcha de una chica acá en la costa también que la habían violado, la mataron, no me acuerdo el nombre, yo fui a esa marcha, pero mi hermana todavía estaba viva. Yo no sabía la situación de violencia que tenía mi hermana, lamentablemente. Y yo esa marcha fui y con el dolor de los padres, lo que lloraban, yo dije, Dios mío, que no me pase a mí, porque el dolor debe ser horrible. Y a los 2 meses tuve que hacer la marcha por mi hermana en Mar del Plata, lamentablemente. Pero bueno, no la hice por mi hermana porque ya estaba, bueno, después mi hermana... Y hoy, qué sé yo, estoy en la marcha por las demás, pero fue muy doloroso porque mis 6 sobrinos, el mayor tiene 18, vive en la casa de mi hermana, pero los 6 viven delante de mi casa. Mi hija de 27 años la adoptó a los 6 hijos y tiene 27 años. Y aparte mi hija tiene 2 hijos chiquitos. O sea que tiene, de 2 hijos ahora tiene 8. ¿Me entendés? Gracias a Dios, la fortaleza que tiene mi hija para, aparte, las ONG, Desarrollo Social, hay realmente, hubo muchas puertas que la ayudaron. En su momento es todo Mar del Plata para mi hermana y mi sobrino. Después quedaron la mitad de las puertas abiertas. Pero bueno, gracias a Dios estamos y los chicos van al psicólogo, van a fonoaudiólogo, van también, pero gracias a Dios estoy en ese camino yo, por mi hermana, mi sobrino. ¿Las edades de los chicos? Las edades. De 2, 7, 9, 10, 12... Y 15, cumplió 15 la nena. Y el otro tiene 18 y vive en la casa de mi hermana. 18 años el varón. Acá Estela sufrió de una ACV, una fascia de expresión, pero ella, a pesar de todo, se sigue comunicando, hizo un esfuerzo y comprendió perfectamente lo que transmitieron. Y bueno, ella ahora puede comunicarse, ¿no? Muy bien, Estela. Porque hablaron y le entendí, hablaron despacio para mí, por eso pude comprender todo lo que hablaron. Porque no hablé yo, Estela, si no preguntáis cómo soy yo, que habla de por hora. No habló María, otra que habla ligera. No hubiera entendido. No habría entendido. Bueno, qué fortaleza y qué linda familia, y la verdad que tu hija no es así por casualidad. La habrás guiado bien para que ella hoy tiene de quién sacar esa fortaleza. Gracias a Dios, sí. Se llama Tamara Bufa, mi hija. ¿Tamara? Tamara Bufa, esa es mi hija. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber participado y bueno, las chicas yo después las voy a poner en contacto para que queden a disposición por si en algo te pueden colaborar. Había un punto. Gracias. San Martín.